Uh, about 2.5 years ago, I think it is now already, I started a website, www.berzenarchives.com. Ahorita te los digo para que lo apunten. www.berzinarchives, archives, One word. en una sola palabra, Berzin con Z y B grande, berzinarchives, archives.com. And .org, perdón, .org. Hmm. Ahorita te los escribo, ¿sí? And the idea behind this was that, I have I've devoted my whole life, now it's 42 years, to studying and practicing the Dharma, not doing anything else. Oh, can I translate? I forgot Yeah. how to translate. Dice, hace como 2 años y medio lancé este sitio de internet, los archivos Berzin, ¿no? Como una forma de poder transmitir algo de lo que he aprendido. Llevo 42 años de mi vida dedicado de lleno al estudio, la práctica del Dharma, es lo que he hecho, de hecho, toda mi vida adulta, desde los 18 años. And I had been writing books, and books take a very, very long time to prepare, and working with editors and all that stuff. And they sell the distribution is poor, and they sell poorly, so it doesn't reach a very large audience. Entonces, a lo largo de mi vida he escrito varios libros. El escribir un libro toma muchísimo tiempo y trabajo, mucho trabajo con la edición, con los editores, con las editoriales. La distribución es bastante pobre, la venta es bastante pobre también de estos libros, de tal forma que las enseñanzas pues en estos libros les son accesibles o le llegan a un auditorio muy limitado, muy pequeño. And it seemed to me that the best way to reach a larger audience was with a website and with what should I say? Take advantage of the new media that we have now as a learning tool. Y entonces, dada esta situación y mi interés de poder compartir mis aprendizajes con otros, aprovecho esta nueva herramienta tecnológica que está en nuestro mundo actual del Internet, que le puede llegar pues a muchísimas más personas. Right? I mean, it's like going from, handwritten stuff to the printed book. So now we have a different way of going to the Internet. Es como pasar de escribir a mano a los libros a la imprenta, ¿verdad? Y ahora pues es otro gran salto el pasar al Internet, ¿no? And with this, although I haven't taken full advantage of the interactive aspect of it, but what you can do, rather than writing long books, you can write little things, dealing with specific topics, and then with a search engine or links, people can, pursue and make all the connections and try to, work with how things fit together. This is, what should we say? The new way of learning. And it fits totally into what we need in order to understand the Dharma, because there are so many pieces of the Dharma puzzle, and they fit together in so many different ways that the Internet media is perfect for that, because then you can, go to any other piece of the puzzle easily and find it and try to fit it together. Entonces, si bien el Internet no nos da la posibilidad de la interacción directa, que es una parte importante del Dharma, al menos sí tiene otras posibilidades interactivas muy importantes, y también me di cuenta que más que escribir largos libros sobre algún tema en particular, un sitio en Internet puede estar lleno de pequeños artículos breves relativamente sobre temas específicos de interés del estudiante, y luego como el Dharma es un gigantesco rompecabezas en que las piezas se embonan unas con otras desde muy diferentes perspectivas, entonces con las ligas adecuadas y con el
esos motores de búsqueda adecuados, incorporados a la misma sitio de internet. Entonces un artículo sobre un tema nos puede llevar a muchas otras cosas, ¿no? A otras muchas piezas del rompecabezas donde queremos encajarlo, y fácilmente podemos en el mismo internet transportarnos a otros artículos dentro de la misma red para completar algún conocimiento y ir armando nuestro propio rompecabezas. So it's very important to deal with the reality of what is certainly coming in the future, which is more and more in this direction. And if we want Dharma to survive, for future generations, to present it in this type of media and not just use the internet as a library. Y entonces, si like, putting books on a shelf, it's, there's much more that can be done with it. Entonces, si nos damos cuenta que esa es la tendencia, si estamos en acorde con la realidad, que eso es lo que está sucediendo en la actualidad, y la tendencia de la educación y el aprendizaje en el futuro es mediante un uso cada vez más variado, inteligente y creativo del Internet, no usar el Internet meramente como biblioteca, como tener ahí un montón de libros puestos en un librero, ¿no? Así los libros completos, que claro que se puede hacer en el Internet, sino hacerlo de una manera mucho más interactiva, de conexiones entre diferentes temas. And I had, coming back to the West, which was to enable me to have better facilities for doing things like this. India was very difficult for that. Then I came back with a very large amount of material from my life's work, Berzin Archives. Give it a name. Después de vivir 29 años en Dharamsala, y desde luego con muy fuertes limitaciones técnicas en la India, y que regresé a Occidente, en mi caso particular a Berlín, pues me vi, en una sociedad contemporánea, moderna, rodeado de mucho más acceso a esas facilidades de la tecnología contemporánea, pero venía yo de 29 años de vida en Dharamsala cargado de una cantidad de información que ya de hecho eran los archivos Berzin, que aquí entre nosotros eran 30,000. Well, I didn't say that yet. Let me, please. That's coming. I want to do it in a dramatic way, a graded way. Dice que lo quiere hacer más dramático, que no me... It's like telling a joke and they give away the punchline. No. Please, tranquilo. No me le adelanto. Tranquilo. So it has the... So it has, I took, detailed notes on every teaching that I received. Entonces, en todo eso que vine cargando conmigo de Dharamsala a Occidente, ahí había, yo tomé notas de todas las enseñanzas que recibí de mis maestros durante esos años. And all the things, the texts that I studied, I did rough translations of. De todos los textos que estudié, hice al menos una primera traducción de ellos. And transcripts of the various teachings that I translated for Serkan Rinpoche, for His Holiness the Dalai Lama, all of that transcribed. Transcripciones de todas las enseñanzas. Well, or the tapes. Transcripciones de todas las enseñanzas que me tocó traducir para maestros como Serkan Rinpoche, como su santidad el Dalai Lama. And all the various things, the other things that I translated and tapes of my teachings and so on. Así como también traducciones de otras enseñanzas, grabaciones y transcripciones de las enseñanzas que yo he dado en diferentes lugares. And so that came to about 30,000 pages. It's quite big. Así que todo eso sumaba algo así como 30,000 páginas. Es bastante material. All right, and that's not counting the tapes. And the tapes keep on, accumulating more and more and more. Y eso, 30,000 páginas de material sin tomar en cuenta las cintas grabadas, las cuales se siguen acumulando día a día, como hoy, por ejemplo, ¿no? And a great deal of it is handwritten, which doesn't make it easy for transcription.
Ahora, mucho de esto es notas escritas a mano por mí, lo cual no hace nada fácil de transcribir. Right, and, glossaries, huge vocabulary lists and, computer programs for converting Tibetan and Western dates. I mean, lots and lots of stuff. Mucho material y muchas broncas, ¿no? Glosarios, términos técnicos en tibetano, diccionarios en la computadora para traducir términos de tibetano a inglés, etc. No, for converting dates, Western and Tibetan dates, making a Tibetan astrological chart, all these things. Perdón, programas de computadora para hacer conversiones de fechas de acuerdo al calendario tibetano con el calendario occidental, para poder hacer estudios astrológicos de acuerdo a la visión tibetana, programas de computadora de esto. And, the four traditions of Tibetan Buddhism and, various aspects of Tibetan culture, not only Buddhism, but history and astrology, meditation, medicine. Entonces, enseñanzas de las 4 tradiciones del mundo tibetano, cuestiones culturales, cuestiones de historia, también cuestiones que tienen que ver con medicina tibetana, con astrología tibetana, con cultura e historia en general. I read and took extremely detailed notes of about 1,200 books and articles on Central Asian history and Buddhist history, Tibet, Central Asia, Mongolia, from English, French, German, and Russian. Entonces tomé notas muy detalladas, muy precisas de aproximadamente... Someone else did the Russian for me. I don't read Russian. Tomé notas muy detalladas acerca de aproximadamente unos 1,200 libros que tienen que ver con historia, cultura de Asia Central, Tibet, Mongolia, China, toda esta parte del Asia Central, de fuentes en inglés, en tibetano, en English, French, German, inglés, francés, and Russian. Alemán y ruso. Alguien lo hizo para mí en ruso porque yo no hablo ruso. But, it took me a great deal of effort all over the world to find these texts or, interviews that I had with, scholars in Turkey or Jordan or Egypt or these sort of places, Central Asia, Uzbekistan, and so on. Pero me tomó muchos años y mucho trabajo contactarme con las personas adecuadas, encontrar a académicos suficientemente preparados en Turquía, en Egipto, en Uzbekistán, en Jordan. En Jordania, en una serie de estos países, gente confiable y preparada de quien pedir información y poder contribuir en las traducciones. And if something isn't done with this material, when I die, it will all instantly turn into garbage and be thrown away. And I did not want that to happen. I do not want that to happen. Y si no se hace algo con este material, entonces automáticamente en el instante que yo muera es material que va a ser pura basura y va a ir a dar a la basura. Y es algo, desde luego, que yo no quería ni quiero que suceda. And, I've had the incredible opportunity and privilege to study with the best of the best teachers. I mean, not your ordinary geishas or like that, but the best of the best. His Holiness's teachers. So, the material that I've gathered is very precious. Y la verdad es que tuve el increíble privilegio y fortuna de a lo largo de estos años estudiar con los más grandes de los más grandes maestros en el mundo tibetano, no con, digamos, lamas o geshes de los ordinarios, digamos, o comunes, sino de veras lo más relevante del mundo tibetano, como personas como su santidad el Dalai Lama, como los maestros del Dalai Lama, y con este tipo de maestros preparados. Personal question and answer sessions with His Holiness and so on. El privilegio de haber tenido sesiones personales de preguntas y respuestas con personajes como el Dalai Lama y otros grandes maestros, una situación increíblemente privilegiada y que hacen de estas enseñanzas un auténtico tesoro. So I would like to preserve this and make it available. And obviously I can't possibly finish this in this lifetime, but at least
as much as is possible and set up a mechanism for it to continue. Así que desde luego estoy convencido que es totalmente imposible terminar esta labor en esta vida, pero al menos para no permitir que eso se pierda, he empezado a hacerlo, espero alcanzar lo más que pueda y generar los mecanismos que posibiliten que este trabajo continúe. And I certainly don't want to be Anglo-centric about this, and so I'd like to make it as much as possible available in other languages. Y desde luego no quiero en modo alguno ser anglocéntrico en este sentido y deseo hacerlo accesible al mayor número posible de lenguas. So I have people working on Spanish, German, French, Italian. Así que tengo gente ahorita ayudándome y trabajando en español, francés, alemán, italiano. And in Russian and Polish. En ruso, en polaco. And Mongolian and Chinese. En mongol y en chino. And so it's a huge project. Se darán cuenta que es un enorme proyecto. And unfortunately, I have a terrible tendency of not really liking to go back and working on the old material, but always writing new things. Y tengo además Since my understanding is always, improving, y tengo además esta tremenda changing, growing. Tengo además esta tremenda tendencia de que no me gusta regresar a revisar mi material antiguo, digamos, sino tengo la tendencia a siempre estar escribiendo sobre el mismo tema un artículo totalmente nuevecito que tenga que ver exactamente con el nivel que en este momento tengo de entendimiento acerca de ese tema que obviamente ha evolucionado. Because I think that one of the major developments and contributions that Western thinking, the Western mind, can contribute to, I mean, if we look in terms of, the entire historical development of Buddhism and how, we can contribute to go further. Porque estoy convencido que la aportación que como occidentales podemos hacer al desarrollo histórico completo del budismo, si lo vemos como todo un gran proceso de desarrollo histórico a lo largo del tiempo, la parte que los occidentales podemos realmente aportar a esto, is in terms of a further development on commentarial literature. Es el contribuir con un mayor desarrollo en cuanto a lo que se refiere a la literatura comentárica. The sutras are, very, very disorganized. They were just basically talks that Buddha gave, to different people at their houses after he was invited for lunch, or some public talks. Los sutras, estos discursos del Buda, es un conjunto de enseñanzas muy desorganizadas, que básicamente es una compilación, una recopilación de discursos públicos que el Buda dio después de ser invitado a almorzar en casas de diferentes personas y después del almuerzo daba estas enseñanzas públicas. Y es una recopilación de todo esto, lo que es los sutras, sin ningún orden organizado. Right, and, on completely different levels and explaining from completely different points of view for different people who were there at lunch. Entonces, enseñanzas desde puntos de partida completamente diferentes, a niveles de profundidad completamente variados, lo que era adecuado en cada circunstancia y cada ocasión, adecuado a las personas que estuvieran en la audiencia. So the Indian commentaries put this together and spoke about, specific type of thing, themes like voidness, the stages of the development of the path as you go through the path, and so on. Entonces los comentarios indios, ¿no?, se dedicaron a ordenar esto y a sistematizarlo y a hacer comentarios sobre temas específicos, ¿no? Estos son de todos los sutras, lo que el Buda enseñó acerca del vacío, lo que enseñó acerca de los diferentes grados de desarrollo en el camino, los diferentes atributos, etcétera. And then the Tibetans added to this
detailed outlines so that it would become easier to deal with the Indian commentaries and to learn them. Y los tibetanos contribuyeron a esta literatura comentárica india adicionando índices o esquemas, índices y esquemas de todos esos comentarios para facilitar todavía más el acceso al estudio de esos textos. And each of the generations tried to explain the original words, particularly in the Indian commentaries, are very cryptic, very, you have to fill in quite a lot. Y And they can be filled in from many different points of view. cada generación y cada escuela, ¿no?, en su literatura comentárica se metió muy a fondo a los textos originales, en la lengua original están usados con lenguaje muy críptico, ¿no? De tal forma que hay que, sobre cada término y cada palabra, hay mucho que agregar o que llenar todos los huecos, todas las entrelíneas, ¿no?, para que todo esto tenga sentido, y hay muchas formas de hacerlo, y cada generación y cada escuela fue adicionando estos significados y profundizaciones. So now, Buddhism is coming to the West, and so what can we contribute? And just to contribute, different offering substances and different musical instruments for the pujas and stuff like that is, what should we say, superficial Entonces, development. ahora el budismo ha llegado a Occidente. Necessary, but it's superficial. Ahora el budismo ha llegado a Occidente, y la pregunta que nos toca, que nos toca es, bueno, cómo podemos contribuir al subsiguiente desarrollo del budismo. Y desde luego se han dado cosas en Occidente, como en las ofrendas, a usar diferentes sustancias o elementos en las ofrendas, a diferencia de los que se usaban en la India o el Tíbet, o usar diferentes instrumentos musicales a la hora de hacer ciertos ritos o ceremonias. Pero bueno, estos no dejan de ser aportaciones, digo, necesarias, ciertamente ahora occidentales en vez de asiáticas, pero muy superficiales. All right, or adding, yet another group of worldly protectors, in addition to all the Tibetan spirits and, of the mountains and the trees and stuff like that. So, I mean, you can see, in places like here in Mexico or in Brazil, okay, so you add in, all these local deities from the local religions as well. That's no, what should we say? That's also just a superficial thing that can be added. Entonces no se trata tampoco de un fenómeno que ha pasado en Occidente, que a todo el panteón budista de deidades y de espíritus protectores tibetanos, The worldly ones. los espíritus mundanos como los espíritus de la montaña, del río, de los árboles o del lago, etcétera, muy populares, digamos, en el mundo. And hundreds of types of ghosts. The Tibetans really Cientos added. de espíritus y fantasmas, ¿no?, protectores que están dentro de la cosmovisión tibetana, por ejemplo. No se trata de nada más, ahora que llegó aquí a Occidente, agregar nuestras propias tradiciones locales. En Brasil o en México, con tanta tradición chamánica y de religiones autóctonas, entonces ahora agregar chacmoles y lo que ustedes quieran, ¿no?, a eso. Eso sigue siendo algo muy superficial, ¿no? Right. The shamanic additions, superficial. So what I think Todas that, esas adiciones chamánicas superficiales. but I think one of the real contributions that we can make is the Western training of being able to find the patterns and understand theory and derive a theory for putting many different systems together. To see, how does a certain theme, like mental labeling, develop through, the schools of Indian Buddhist tenets. This Western mind is uniquely trained to do that. Tibetans their minds aren't trained that way. They don't think that way. Si de veras hay algo que podamos agregar o contribuir al desarrollo del budismo como occidentales, es utilizar la forma en que nosotros como occidentales estamos educados y entrenados a pensar, estamos entrenados a poder reconocer patrones, sistematizaciones, reconocer patrones en las enseñanzas, poder
teorías y poder ver similaridades que permitan unificar las enseñanzas, como por ejemplo nosotros estamos entrenados para, nuestro patrón de pensamiento como occidentales, estamos entrenados para agarrar un tema particular, por ejemplo la etiquetación mental, ¿no? Y ver cómo el tema de la etiquetación mental se va desarrollando y creciendo a lo largo de las diferentes escuelas de pensamiento filosófico indio. Algo que, por ejemplo, los tibetanos para nada están entrenados a poder hacer. Su mente no trabaja de esa manera y el entrenamiento que reciben para nada los prepara para poder hacer ese tipo de trabajo. Right? Tibetans are trained with debating, very, very specific, very, very, individualized, what should we say, points. Los tibetanos están educados mediante el debate y en el debate se educan para ser increíblemente precisos y específicos, perfectamente específicos acerca de cada uno de los puntos. No ven estos patrones, no están entrenados para ver patrones. Decía, ellos están entrenados para ver cosas muy específicas, no están entrenados para ver patrones como nosotros estamos entrenados para ellos. Right? The only one that I know personally who, approaches this way of thinking is His Holiness the Dalai Lama in trying to come up with a grand unifying theory to see how the four Tibetan traditions fit together. But he's very, very unique in a very large number of ways. La única persona que yo... ¿Ya está? ¿No? Rather than just describing each system separately. La única persona que yo conozco que se aproxima a esto es Su Santidad el Dalai Lama, que es la única persona que está haciendo un gran esfuerzo desde hace años de generar algo así como una teoría unificadora de todos los sistemas de las escuelas tibetanas, que es algo verdaderamente único en el mundo tibetano, y bueno, Su Santidad es único en muchísimos aspectos, no nada más pero a excepción de él, de todos los lamas que yo conozco, es el único que está buscando esto. Todos los demás, ¿verdad? Únicamente tienen la posibilidad de explicarte un sistema de uno por uno en forma totalmente específica. So, and the way His Holiness mind works is also not like a Western mind, so different the way that His Holiness approaches this problem. Y desde luego la forma en que la mente de Su Santidad trabaja también es bastante diferente a cómo trabaja la mente occidental. Así que aunque está haciendo este trabajo, la manera en que lo hace es muy diferente de cómo lo haría cualquier occidental con su entrenamiento. And in the West, with the information age, we're faced with all the varieties of Buddhism from every Asian country that had ever developed, and all of that is available. So how in the world do we make sense of that? And this, a Western mind is uniquely trained to be able to do, to see the general pattern. Y en la era informática en la que vivimos, con el acceso a Internet que tenemos, como digo, nunca antes en la historia se tiene ahora acceso a toda tradición budista y también de otras, ¿no? Pero en particular budista, toda tradición asiática que siempre en cualquier lugar de Asia haya existido, está accesible a nosotros en Internet. Y entonces solo una mente occidental, bien entrenada, pero occidental, puede ver patrones en todo esto y darle sentido a todo ese cúmulo gigantesco de información. And this is absolutely necessary for the future because more information will become available. And how can anybody really approach and practice Buddhism when there's all this conflicting information available? How do you put it together? So this is a very important contribution that the Western mind has to make for the historical development. We're looking over centuries and centuries, the historical development of Buddhism. Y estoy totalmente convencido además que esto es absolutamente necesario, puesto que a medida que el tiempo pase, más y más información irá siendo accesible a todo mundo, sin ningún orden ni patrón, y como hay una enorme cantidad de enseñanzas que en primera lectura son conflictivas,
va a ser imposible que con este gigantesco bagaje de información la gente en el futuro pueda practicar el budismo o entender qué significa practicar el budismo. Solo una mente occidental bien entrenada es la que puede hacer la tarea de darle estructura a eso y encontrar los patrones, ¿no? De tal forma que lo considero necesario para que en el futuro, bueno, es la contribución auténtica que el mundo, que la mente occidental puede hacer al desarrollo histórico del budismo, viéndolo como un proceso de siglos, los muchos siglos que ya lleva el budismo y la siguiente fase que es su asentamiento en Occidente, ¿no? Esa es la contribución histórica que la mente occidental puede hacer al desarrollo en general del budismo y que no se convierte en un caos. Mm. And so this is something that I would like to make a little bit of a contribution in this area, and so the website is a good media for that. And I'm sure you can appreciate the problem from what's developing here in Mexico. I mean, it's much stronger in other countries, but now it's starting. There are many Dharma centers for many different traditions and many different teachers starting to be available in some of your major cities. Berlin, there's 40 of them. And it's very confusing to newcomers. Where do you go? Entonces, and especially if they go to a few and then have no idea what's going on. Entonces esta área precisamente es algo que para mí es prioritario y en donde quiero dar mi pequeña aportación en esta dirección porque, bueno, lo considero tan importante y desde este punto de vista me parece que un sitio de internet es un medio idóneo para poder acercarse a este objetivo. Y dice Alex, estoy seguro que nosotros podemos ya apreciar esto, ¿no? En nuestro país está apenas, es incipiente, está apenas empezando a pasar, pero desde luego en los países desarrollados, en Europa, en Gringolandia, esto ya, digo, es un proceso muy avanzado, pero ya hoy en día en nuestro país, en algunas de las más importantes ciudades del país, hay varios centros de Dharma, de diferentes tradiciones, de diferentes orientaciones, con diferentes maestros y puntos de vista. Digo, ya sucede en las ciudades grandes de nuestro país, en las ciudades chicas como Morelia ya también sucede, ¿no? Ya también hay varios centros de Dharma y cosas así, ¿no? Con diferentes visiones, etcétera. Ahora, en países desarrollados como Europa, Estados Unidos, en Berlín hay 40 centros de Dharma. Nada más en la ciudad de Berlín hay 40 centros de Dharma, entonces se podrán dar cuenta que para los recién llegados, para los nuevos en el Dharma, esto es increíblemente confuso. ¿Para dónde me voy? ¿Para acá o para allá? ¿No? Y sobre todo si legítimamente desean explorar y se van y se asoman aquí, allá y acullá, luego dicen, pues, ¿ahora qué hago y para dónde me voy y qué jalo? Y si deciden quedarse en varios y practicar de varias cosas, de lo que les enseñan en todos lados, pues qué revoltijo se va a convertir eso. Se pueden dar cuenta de la problemática que esto implica, ¿no? So, if you'd like to help with this process by getting involved in the Spanish section with translation and so on, this is something that is not just, beneficial for, people, now, but this is something, that I think in terms of long-term benefit, and in terms of just our own build-up of positive force, even after we're dead, if it's continuing to benefit people, we'll continue to build up positive force for our mental continuum. So it's, what should we say, very worthwhile thing to do. Así que aquellos que querramos if we're able. Aquellos que querramos contribuir con este esfuerzo, con nuestro granito de arena en la sección de español, ¿no? De este sitio de internet, en todo el trabajo de traducción que se requiere de tantísimos artículos, bueno, son más que bienvenidos y son invitados a hacerlo, tomando en cuenta que además del
del gusto por el aprendizaje que va a tener el hacer ese trabajo, la contribución a un proyecto más ambicioso, la generación de energía positiva que esto va a traer con nosotros desde la perspectiva del Dharma, va a ser algo que va a trascender, va a durar más allá de esta vida, porque aun cuando muramos, este esfuerzo que hicimos ahora o que hagamos ahora va a seguir beneficiando a futuras generaciones, así que aquellos que quieran entrarle, ¿no?, son más que bienvenidos. Mm. And as Shantideva said, before we say we're going to do something to be of help, very important to examine very well, am I actually able to do this, and am I able to continue doing this, and not just, and see it through. Not just, well, let's do this, enthusiastic, and then you don't do anything, or, you just work for, a couple hours on it, and then it's finished. So, if you're going to volunteer, through Gabby, to help, think about it, be a real volunteer, rather than just, wow, yeah, man, wow, fantastic. Y tal como nos recomienda Shantideva, ¿no? Antes de involucrarnos en cualquier tarea que tenga que ver con ayudar a los demás, como este es el caso, es muy importante examinar dos cosas, ¿no? Una, si tenemos la capacidad y la habilidad para hacerlo, si tenemos las herramientas básicas para poderlo hacer, y en segundo lugar, si tenemos la suficiente fuerza para verdaderamente continuarlo haciendo, comprometernos en forma seria, para que no sea una cosa meramente de llamará, de petate, de, ay, sí, le entro, vamos, órale, a echarle ganas, ¿no? Y se nos acaba en un ratito, o sea, al rato ahorita estamos muy entusiasmados, le dedicamos 1 hora o 2 y nunca más volvemos a invertir. Este es un proyecto de larga duración, de largo alcance y de enorme retribución de satisfacción inmediata y de acumulación kármica positiva, ¿no? Es agregado mío. Entonces, todos aquellos que deseen unirse a este esfuerzo, piénsenlo y de veras acérquense a Gaby, que es la que está coordinando este esfuerzo a nivel español, con personas en México, en otras partes de Latinoamérica y España. Acérquense a ella y están cordialmente invitados a agregarse. Mm. And already, the last time that I had the statistics available, which was in November, already 350 people were looking at the website every day. So it seems to be, what should we say, starting to reach, quite a good audience. Certainly incredibly much more than any of my books ever did. La última estadística que me tocó revisar. And the people who look at it, the average is 8 different pages or articles per person. It's not just click and say, "Ooh, this is stupid," and go out. La última estadística que tengo de mi sitio de internet, so they're using it, que fue hace 6 meses, en noviembre, ¿verdad? Para mí es muy halagüeña porque ya indica esa estadística que a noviembre del año pasado había un promedio de 350 personas que diariamente checaban ese sitio de internet, lo cual ya de por sí habla, que está empezando a cumplir su objetivo. Eso es mucho más de lo que nunca ninguno de mis libros logró, ¿no? Y además, un dato también importante es que el promedio de esas 350 visitas diarias era el checar al menos 8 páginas o 8 artículos diferentes, lo cual indica que no era nomás una cosa de dar un clic a ver un título y y otro clic y otro no, sino que había un mínimo de lectura de 8 páginas por persona. En promedio quiere decir que al menos están metiendo al material, está empezando a funcionar. And so there's somebody now, actually my translator in Berlin, is preparing the new data organization system for the whole website. Now there's about 400 articles on it. That's about 10% of my English material. But when this is completed, the new data organization system, which will take some months to do, then it will be possible to put up the Spanish section, and hopefully that will also reach a considerable
audience around the Spanish-speaking world. Hoy en día hay en el sitio de internet 400 artículos, que es aproximadamente el 10% de la totalidad de mi material en inglés, y el que está actualmente trabajando conmigo como traductor al alemán en Berlín, que es además un computólogo, está trabajando ya en el desarrollo el organizador bueno, no sé esas palabras técnicas, de la base de datos, el organizador de la base de datos, que es un trabajo que él es un experto en computación, va a tomar un buen número de meses, pero cuando esto esté listo va a permitir entonces ya subir a la página los artículos que ya tenemos en español, junto con ligas a artículos en otros idiomas, etcétera, lo cual va a permitir, ojalá, es mi deseo, una mucho mayor audiencia de estudiantes hispanoparlantes. ¿Sí? Okay, so I took a little time to explain this, but I think that can be helpful. Me tomé un poquito de tiempo para explicar esto, pero creo que que puede ser muy útil, y nosotros como practicantes, nosotros como practicantes de Dharma. Well, I was going to add this. Okay. So, and especially, we think alike. So, you know, he jumps ahead of me. Bueno, no está mal, no pensamos tan parecido, que por eso me le ando brincando, porque creo que no lo iba a decir, pero dice que ahorita lo va a decir otra vez, que no me le brinque. You know, these type of people that, you know, they can hold a conversation, and one gives one sentence, and the next one gives the next sentence, and so Como este tipo de personas que son los que pueden sostener una conversación, uno dice una frase, el otro dice la otra frase, y van completándose así, ¿no? Anyway, you're thinking just what I was thinking, which is that if I can remember now what we were thinking. We practitioners. Yeah, we as Buddhist practitioners, this type of, we're studying Mahayana here, and cleansing of mind. So when approaching, our Buddhist study and practice, I think, it's very helpful if we try to really have some sort of Mahayana motivation and Mahayana scope, and not just do it, for our own personal development because, we're so messed up and have so many, samsaric problems. Cuando nosotros como estudiantes de Dharma, y teniendo consciente que pretendidamente somos estudiantes de Mahayana, entonces al involucrarnos en nuestro estudio y práctica del Dharma es sumamente importante tener, o al menos intentar tener, una visión mahayana. Esto es, que no estamos involucrándonos en esto nada más por nuestro propio interés y para poder resolver nuestras propias broncas personales. O sea, no solamente para eso estamos en esto. But and not just leave it at, well, I'm doing this for all sentient beings, which is meaningless for most of us. Y no nomás dejarlo al nivel de, bueno, es que yo estoy haciendo esto por todos los seres sintientes, ¿no? Y nomás dejarlo así en palabras completamente huecas que no tienen ningún significado, no dejarlo a ese nivel. But the way that I look at this is that, here's an opportunity to actually try to, reach a lot of people and benefit them, and not just now, but, thinking in terms of future generations. Aquí se nos presenta una oportunidad constante y sonante para verdaderamente beneficiar a muchísimos seres sintientes, ¿no? Y beneficiarlos no solamente ahora, sino incluso después de nuestra muerte, incluso para futuras generaciones. Con nuestra contribución en este trabajo podemos de veras beneficiar a muchos otros seres sintientes. Now, then within this context, we can include the initial scope, Lamrim motivation, that, if we put enough force into this, in our next lifetime, there's the karmic connection to find, such things as this website as our door back into the Dharma. So this is sort of what we say. Another level of motivation. Y aún si lo vemos egoístamente desde el nivel más básico de motivación del Lamrim, nuestra preocupación. So at least this is the way I think about it. Nuestra preocupación por nuestra vida futura, nuestra vida inmediata siguiente a esta, ¿no?
aún dentro de esa motivación mucho más estrecha, ¿no? Si verdaderamente le echamos ganas y le ponemos esfuerzo a un trabajo como este, lo hacemos con ánimo y con dedicación, esa energía positiva que estamos construyendo con ese trabajo, la repercusión kármica de eso puede ser el darnos la posibilidad de toparnos en nuestro siguiente nacimiento, en toparnos con puertas, cómo posiblemente toparnos con este sitio de internet en nuestra vida futura, que sea de alguna manera nuestra puerta de entrada a volvernos a conectar con el Dharma. O sea, al menos yo, con respecto a mí mismo, dice Alex, así lo veo. You know, how seriously are we preparing for our next rebirth? ¿Qué tan seriamente nos estamos preparando todos nosotros para nuestra siguiente vida? Yeah, what concrete measures are we taking, you know, if we really are into Dharma, to reconnect? That's, that's something I think about. ¿Qué medidas concretas To estamos take the initial scope of motivation seriously. ¿Qué medidas concretas, ¿no?, estamos llevando a cabo hoy en esta vida? Medidas concretas para verdaderamente, de alguna forma, asegurarnos de nuestra conexión futura con el Dharma en siguientes vidas, ¿no? Al menos en mi caso, dice Alex, algo en lo que yo pienso y me lo tomo muy, muy en serio. Y les pregunto, ¿qué tan en serio nos tomamos la motivación inicial del Lamrim? ¿Qué estamos haciendo para de veras asegurarnos la conexión con el Dharma en el futuro? So don't trivialize or belittle the initial scope motivation. Así que ni por un momento, por favor, ni por un momento trivialicemos. How seriously do we take it? And how seriously do we feel it? Ni por un momento, Such that we actually act on it. ni por un momento trivialicemos la motivación inicial del Lamrim. ¿Qué tan en serio nos la tomamos? ¿Qué tan en serio la entendemos? ¿Y qué hacemos al respecto para que esto sea una realidad en nuestra vida? La pura motivación inicial. So, of course, there are many other ways, you know, to prepare for our future lives, besides, you know, working on, you know, this website, obviously. But, you know, it's important to do something. Obviamente hay muchísimas otras cosas que podemos hacer para generar las causas, para estar conectados con el Dharma en la siguiente vida, no necesariamente el trabajo en este sitio de internet. Obviamente esta no es la única manera, pero lo que sí es importante es que tenemos que hacer algo en ese sentido. Yeah, I mean, putting a lot of work into a Dharma center and making, you know, situations available for others to study, you know, and practice. That, you know, especially if you think, you know, the benefit of all sentient beings, but, you know, you can include this initial scope motivation as part of the prayers. And may I be able to connect and continue to connect with the Dharma in all future lives. Continue to study with, you know, really qualified teachers. You know, like a teacher, you know, undertaking this unbelievable journey to Sumatra in his days to find really qualified teachers. Cosas como trabajar en serio en nuestro centro de Dharma para facilitar las cosas o para posibilitar el acceso al Dharma a mayor número de personas. Lo principal, desde luego, hacer en serio nuestra propia práctica, que es lo que más nos va a poder posibilitar al futuro, pero tomarnos en serio esto y hacer cosas para en el futuro podernos conectar. Pensemos tantito en las increíbles dificultades que afrontaron los grandes maestros como Atisha, que comentábamos hace unos días, para encontrar a Serlingpa en Sumatra, las increíbles dificultades y periplos que tuvo que pasar para encontrar las enseñanzas puras y de maestros calificados. Nosotros también tenemos que generar muchas causas y muy fuertes para podernos no solo encontrar con el Dharma en el futuro, sino poder encontrarnos con maestros auténticos y maestros calificados y desarrollados para recibir transmisiones verdaderas del Dharma. Tenemos que trabajar en esta dirección desde ahora, y eso lo podemos hacer incluso nuestra contribución en el centro de Dharma, nuestro propio trabajo personal de transformación, lo podemos hacer aunque sea desde la motivación inicial, porque nosotros deseamos podernos seguir en contacto con el Dharma, y eso implica ya desde hoy ponernos a trabajar, a buscar
beneficiar a los demás porque eso es lo que genera causas para ellos. Right? So making situations available for, like the center and so on, for others to gain access to authentic teachings, you know, and all the difficulties that are involved with doing that are nothing compared to, you know, imagine Atisha, you know, after this incredible journey to Sumatra, then, you know, not as a young man, goes to Tibet in those days and tries to make the authentic teachings available to, you know, there, where, you know, the situation is really much more difficult than here. Entonces, and, you know, look at the result of his effort. Entonces pensemos, ¿no?, que trabajar, por ejemplo, en nuestros centros de Dharma en el sentido de tratar de hacer las enseñanzas accesibles a un mayor número de personas, el esfuerzo que hagamos. And he didn't go as a missionary. Los problemas en que nos involucremos en traer maestros calificados, bien capacitados, o asistir nosotros a enseñanzas aquí o fuera de aquí con maestros calificados. El esfuerzo que hagamos en eso, que es cierto esfuerzo, es un juego de niños si lo comparamos con los esfuerzos en los que se involucró Atisha, por ejemplo, o estos grandes practicantes para en el mar, meses, peligros, tormentas, llegar a recibir las enseñanzas auténticas de Serlimpa, y no solamente eso de joven y ya de viejo, lanzarse ahora a la aventura de irse al Tibet, ¿no?, a la tierra de las nieves, con los peligros y las dificultades que eso implicaba, y llegar a trabajar con una situación en Tibet increíblemente difícil, de mucha confusión, de gente muy salvaje, ¿no?, mucho más que aquí, ¿no?, mucho más difícil que aquí. That's okay. Más difícil que aquí, en el Tibet. I can't say that. You can say that. For you it's not politically correct. Not politically correct for a gringo to say that. Él no puede decir eso de que somos muy salvajes porque es así como una falta de respeto, pero yo sí lo puedo decir porque así somos, compañeros, ¿no? Entonces, dice, a lo que se enfrentó Atisha, ¿no? But we're thinking the same way. Dice, yo no lo puedo decir, pero estamos pensando lo mismo. El esfuerzo de llevar las enseñanzas al Tibet, un lugar tan difícil, y el esfuerzo que implicaba llevar enseñanzas auténticas al Tibet, y el esfuerzo de que se establezcan enseñanzas verdaderas, no de academias patito, ¿no?, en el Tibet. Bueno, pues eso es un esfuerzo verdaderamente gigantesco, y lo hizo ya no de jovencito. Así que lo que nosotros hagamos, ¿no?, por tener contacto con el Dharma auténtico, aquí y fuera de aquí, pues digo, no solamente vale la pena, sino que en comparación con aquellos esfuerzos son verdaderamente un juego de niños, ¿no? Y el esfuerzo que Atisha hizo en el Tibet, vean nada más el resultado que tuvo eso. Observémoslo a 1000 años de distancia, el resultado que eso tuvo. Continues to benefit people, what he did. O sea, lo que hizo Atisha hace 1000 años en el Tibet, continúa hasta nuestra fecha. Okay, so obviously I spent far more time speaking about this than I intended, but that's okay. Desde luego, creo que tomé más tiempo del que pensaba tomar para este tema, pero es al mismo tiempo una enseñanza de Dharma. And don't worry about not being able to finish this text, because I won't be able to finish this text, so don't worry about it. Y no se preocupen ni se angustien acerca de que si vamos o no vamos a terminar el texto que nos atañe para este fin de semana, porque con o sin esta intervención acerca del sitio de internet, de todas maneras no lo íbamos a terminar. All right, so it's better to have a, what should we say, a productive weekend, and teach part of it, and in a future visit, do the rest. That's standard style of Tibetan Lamas. Me parece que es mucho más importante tener un fin de semana productivo y profundo, ¿no?, que nada más ir rápido para terminar con todo el material y dejar la parte del material que no hayamos cubierto en esta visita para la próxima visita, que por cierto les comento que es algo completamente estándar para la presentación de casi cualquier lama tibetano. Así le hacen. Okay, so